Me es un honor presentar a nuestro invitado especial, al escritor Juan Sánchez Andraca, quien viene a ser partícipe de la conmemoración del centenario de la elección del municipio de Apasco. Pido a ustedes un fuerte aplauso para el escritor que nos hace el honor de estar aquí. Tenemos en la mesa de honor al doctor David Manjarres Miranda, presidente municipal, anfitrión en esta conmemoración del centenario de la elección de nuestro municipio. Al doctor Ral Rodríguez Villalobos, bienvenida, presente también en estos festejos tan importantes. El director de esta institución educativa, el profesor Roberto Ramírez Juárez. El profesor Adrián Brito Cuevas, director de la escuela primaria, Francisco Madero. Y bueno, un aplauso para ustedes, no un público muy extenso, pero sí cualitativo, con ganas de escuchar la experiencia de el maestro Sánchez Andraca. Pero bueno, dejamos el micrófono en manos del profesor Constantino Santamaría, quien hará la presentación, hablará del escritor Juan Sánchez Andraca. Buenos días, es para mí un honor presentar a un personaje singular del estado de Guerrero. Y me atrevo a más, un personaje singular de nuestro país. Juan Sánchez Andraca, con 85 años de edad, ha sido testigo de muchas cosas. Ha visto los cambios extraordinarios que se han dado en nuestro país, en nuestro estado y en nuestro terruño particular, el de él Chilapa, el de nosotros Apastla, que ha pasado por un proceso similar de cambio. Y eso lo plasma en un libro muy interesante que verdaderamente se lo recomiendo. Se llama En mi propio surco, que es una autobiografía. Aquí narra las condiciones del Chilapa de los años 40 del siglo pasado, en donde vivió su niñez. Nos narra sus experiencias, sus vicisitudes. Tiene una anécdota extraordinaria que la recuerdo mucho. Estaba en el catecismo y el que dirigía este catecismo le decía que había Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero en una sola persona, y a él no le cuadraba. A pesar de su corta edad, decía: ¿cómo es posible que 1 más 1 más 1 sea igual a 1? Y el catecista, pues lógicamente lo regañaba. Dice: tú de por sí con tus cosas, con tus maneras de pensar, casi le dijo que no se iba al cielo. Pero yo creo que el maestro está consciente de que eran inquietudes infantiles que a todos pudieron haberlos pasado, pero él, con su mente ágil, con su mente aguda, pues hacía esas preguntas. Su papá había estudiado algunos años en el seminario y lo encaminó. Inclusive su papá en Chilapa realizaba o hacía una revista que se llamaba Catedral y hablaba lógicamente de temas religiosos, y sobre todo tenía una sección muy importante en la que narraba todas las iglesias de los municipios de Guerrero, su historia, cómo se construyeron, etcétera, etcétera. Y a él lo ponían a repartir la revista. Un día fue con el presidente municipal a ofrecerle la revista. Los presidentes de aquel tiempo no eran tan finos ni tan educados, y le dijo en tono fuerte y casi grosero: mira, chamaco, a mí no me traigas estas revistas, a mí tráeme un litro de mezcal. Y salió eso lo narra en este libro. Pero eso hizo
que el papá con esa vocación lo encaminara a que estudiara en el seminario. Y se fue al seminario, si mal no recuerdo, conciliar de un municipio que está para allá de Tasco, Pilcaya. Y ahí estuvo algunos años. Él narra sus experiencias que tuvo que pasar ahí, pero independientemente de algunas cosas que no le gustaron y por eso ya no siguió, esos años en el seminario le dieron una formación muy importante, una formación que le permitió años después ser maestro en esta escuela. Dio la clase de civismo. Nosotros fuimos alumnos de él de septiembre de 1965 aproximadamente a marzo, abril del 66. No estoy muy seguro, pero quiero decirles que en ese corto tiempo a los que fuimos sus alumnos nos marcó. Su clase de civismo, más allá de la temática académica de esa materia, él nos daba un panorama de la situación que vivía el país, nos abrió un horizonte diferente al que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Entonces, a muchos de nosotros nos hizo pensar de manera diferente. Y estoy seguro que la mayoría de nosotros que fuimos sus alumnos, los que en aquel tiempo estaban en tercero y dos grupos de segundo grado, lo recordamos. Tenemos una visión diferente del mundo gracias a él. En fin, fue un maestro que nos marcó. Aquí todavía tenemos la presencia de una que fue mi compañera en aquel grado segundo B, Agripina Alcántara, y todos platicando después, siempre nos acordábamos del maestro Juan Sánchez Andraca por todo lo que nos dejó. Hizo, en aquel tiempo se usaba el que hubiera clubs. Esos clubes, había de periodismo, había de excursionismo, de poesía, de declamación, de oratoria, etc. Él era encargado del club de periodismo y en esa época hizo una revista con motivo de conmemorar el 8º aniversario de la fundación de la escuela. Una revista que por ahí a lo mejor alguien conserva, muy interesante porque hizo participar a personajes como don Petronilo, el maestro Petronilo Figueroa Mancines, quien era el presidente de la Sociedad de Padres de Familia. Hizo participar al doctor Juan Bermúdez, al director de la escuela, que era el profesor J. Merced Márquez Beltrán, de no muy buena memoria para el maestro, porque tuvieron algunas desavenencias ideológicas y de otro tipo, y finalmente salió de aquí por esa situación. Pero perdimos un gran maestro por esa circunstancia, pero ganamos un gran escritor. Gracias a eso, y aquí lo narra precisamente, se fue a México porque lo mandaron traer y le dijeron que lo iban a cambiar de escuela porque tenían mala información de él. Ya no quiso seguir siendo maestro y estando en el hotel donde se hospedaba, parece que era un viernes y pues él iba preparado porque no lo recibieron el viernes, lo citaron creo que un jueves, no lo recibieron en la secretaría, le dijeron que hasta el lunes, y en ese lapso, pues como llevaba una sola muda de ropa, le dijo a la señora del aseo que se la lavara y se la planchara, pero lo que la señora no le dijo es que ella tenía un receso de descanso de varios días. Entonces él se quedó nada más envuelto en una sábana y ahí se puso a escribir precisamente toda su experiencia de lo que pasó aquí en su estancia en esta escuela.
y de ahí nace el libro Un Mexicano Más, que en principio no se llamó así, él se los va a explicar, y posteriormente conoció a algunas personas, escritores, y lo llevaron a una reunión, les leyó su libro, y de ahí, de esa reunión de escritores, le dijeron, pues esto más parece la historia de un mexicano más, y ahí se quedó el nombre de Un Mexicano Más. Pero no voy a ahondar más en esta situación. Esta plática con el maestro se trata de que él va a narrar o va a hacer una presentación precisamente de su libro Un Mexicano Más, repito, nacido de su experiencia en esta escuela. La mecánica de la participación es que él va a exponer toda esta situación de este libro y posteriormente ustedes, si tienen alguna cuestión que preguntarle, alguna duda o algo, se lo podrán hacer con toda confianza. Por mi parte es la presentación que hago del maestro Juan Sánchez Andraca, un guerrerense distinguido porque ha recibido honores de organizaciones mundiales, de organizaciones nacionales, y que bueno, es un honor para nosotros tenerlo aquí. Bien, damos paso entonces a la participación del maestro. Le paso el micrófono ya y lo escuchamos, y ya el maestro Constantino explicaba sobre la mecánica. Adelante, maestro, lo escuchamos. Pues muy buenas tardes ya. Me honra con su presencia el señor presidente municipal y claro, los amigos del doctor general, director Obrano, por cierto, y amigo, gracias a la invitación de Mario, que es el presidente de los jubilados, que ayer nos dejó extasiados, porque todos los viejitos, como en ningún otro lado, hicieron un programa extraordinario de viejitos. Yo sí estaba asombrado porque dije, ¿por qué para bailar la danza de los viejitos se ponen máscara? Si ya de por sí son. Y pues gracias a mi amigo Constantino, mi super amigo Constantino, que fue mi alumno, a Cristina, ¿no? Agripina, que fue mi alumna, y ya nada más veo a dos, no sé si quieren dos nada más, de aquella época. Fíjense ustedes que yo llegué a Patla como dijo Constantino, en 1965. Muchos de ustedes no nacían. Vine con una plaza para ser maestro de español. Me presenté con el director con mi carta de la secretaría, con mi nombramiento, y el maestro me recibió con mucho gusto. Incluso me dijo, estás muy joven, pero adelante, pero nada más que no tengo plaza de español, vas a dar física y química. Ah, caray, pues yo le dije, no, muchas gracias, yo no puedo. En eso me habían reprobado en la secundaria. Y fíjense que recuerdo en aquel tiempo salía un camión, creo que a las 7, creo que había 3, le decíamos 3 corridas, que iban a Teoloapan, a Iguala. Y me fui a dormir en casa de doña Carmen Miranda, ¿verdad? Miranda, que vivía aquí en la calle de Independencia. Y tempranito me tocó el director y me dijo, oye, te tengo una propuesta.
da educación física y civismo. Digo, maestro, pero pues yo no, yo tengo mi nombramiento de español y creo que es lo único que puedo dar. Y además yo de educación física, pues yo nunca he jugado nada. Dice, te llevas a tus alumnos al cerro, te los llevas a pasear. Pero yo me quedé y le digo, no maestro, no puedo. ¿Y civismo? Le digo, bueno, civismo sí. Él mismo me llevó 2 textos de civismo y así fue como me quedé. Cuando yo platiqué con los maestros que comíamos ahí con doña Carmen, mi situación, me dijeron, mira, yo tengo la especialidad tal y doy esto. Él tiene la especialidad tal y da esto. Ella no está en eso. Es decir, todos estábamos improvisados. Yo me sentí mal. Quiero decirles que para mí ser maestro era una misión, una vocación. Yo incluso tuve mucho cariño por los que fueron mis alumnos. En 1965, pues yo tenía 26, 25 años. Yo venía lleno de ilusiones. Y pues empezamos. Sí, recuerdo la revista que hicimos con Constantino, que fue un alumno brillante, y con el doctor Juan Bermúdez Adamo, que fue un extraordinario explorador de Apatla, que desgraciadamente falleció en un accidente en Chilpancingo, y su esposa, Cira, una extraordinaria poetisa. Fíjense ustedes que nos metimos a la historia de Apatla. Supimos de una leyenda que le da origen a su nombre. Cuando llegan los cohuiscas a Apatla, se encuentran con que hay una persona alta, con orejas largas, que se llama Nacasqueme. Nacas en náhuatl significa oreja o carne. Queme es plural, lo traducen como el orejota, pero yo realmente lo traduciría como el orejas. Pero sus orejas le caían hasta el suelo, eran tan grandes. Cuando dormía se acostaba en su oreja y con la otra se tapaba. Eso dice la leyenda. ¿Y dónde vivía? En el Cerro del Toro. Allí vivía. Pero protegía a los cohuiscas, extendiendo sus orejas alrededor del cerro, y oía todo lo que pasaba en muchos lugares. Así escuchó que en la Gran Tenochtitlán habían llegado los españoles. Y fíjense que cuando llegan los españoles, él forma el ejército, pero los derrotan. Y él se va a esconder ahí donde la cascada, en la barranca, allí extiende sus orejas, se acuesta, se duerme, y como es Dios, tiene que estar limpio de cuerpo, llena una de sus orejas con agua, lo hace como apastle, y el peso del agua, el peso de la oreja y el peso del Dios hacen que la piedra se vaya hundiendo y se forma una apastle. Esa es la leyenda del origen del nombre. Pero como decía Tino ayer, que fue muy brillante en su exposición, aparte es muy progresista. Fíjense que fue en 1946, me parece que el 25 de marzo, cuando Adrián Castrejón promovió el camino, se inauguró el 25 de marzo, creo, de 1946. Se inaugura el camino y entran los primeros carros, el 2 de febrero precisamente, el día de la fiesta más grande que tiene Apatla,
entraron los primeros carros. Pero había sido ya municipio antes del 20 de mayo de 1924, ya había sido municipio provisional, porque Jesús H. Salgado aquí instala su cuartel y por eso lo hace municipio provisional. Después fueron, entre otros, Juan Bermúdez, abuelo de Juan Bermúdez Adán, y quienes empiezan a promover el municipio. Y oiganlo bien, fue el 30 de abril de 1924 cuando el 26 Congreso del Estado, por decreto número 37, provoca la creación del municipio de Apastra, sacándolo de Cuetzada del Progreso, que era comisaría de. El 7 de mayo, el gobernador Rodolfo Neri Lacunza hace que, da a conocer el decreto y se forma el municipio. ¿Por qué lo celebran el 20 entonces? Si es 30 de abril y 7 de mayo, ¿por qué el 20? Porque el 20 de mayo fue cuando se instala el primer ayuntamiento, encabezado por Silvino Miranda. Hacen en lo que era la comisaría una reunión, se lee el decreto y se instala el Congreso, el Consejo. Y fíjense ustedes que este Consejo toma protesta ante el presidente municipal de Tlaloapan, que es el invitado más importante. Por eso se celebra el 20. No se crea el municipio el 20. El 20 se instala el primer consejo municipal, es decir, el primer ayuntamiento. Vuelvo a repetir, el municipio se crea el 30 de abril de 1924. El 7 de abril expide ese decreto el gobernador Neri Lacunza, y el 20 se instala el primer consejo municipal. La carretera, le digo, fue promoción de Adrián Castrejón. Entran los primeros carros en Belén y Adrián Castrejón, primero, Adrián Castrejón no fue el único sobresaliente de la revolución. El primer apastrense que se une al movimiento de Jesús H. Salgado, que es quien levanta la revolución en esta zona, es Fidel Pineda de Apastra. Adrián Castrejón había nacido el 10 de mayo de 1894. Fallece el 25 de marzo, el 15 de marzo de 1954, es decir, solamente vivió 60 años. Fue un extraordinario revolucionario que llegó a ser gobernador del estado del 30 de abril, del 1 de abril de 1929 al 25 de marzo de 1933. Él fue el gobernador. Por cierto, ya había inaugurado la carretera de aquí
Y en 1900, no la había inaugurado hasta 46, antes ya había inaugurado en 1931 la carretera Chilpancingo, él fue quien la inauguró. Pues bueno, yo me pasé mucho tiempo aquí en Napantla. Para mí fue mucho tiempo porque lo viví intensamente, porque sentí intensamente a mis alumnos. Esto era el patio, pues bueno, y no era así en la escuela, pero yo recuerdo que en una ocasión se hizo una reunión de maestros para celebrar el aniversario de la creación de la secundaria. Dieron comisiones porque iba a haber una fiesta, un programa, pero también un baile. La comisión que me tocó fue ser cantinero en el baile dentro de la escuela, aquí, en estas canchas. Yo me quedé frío y dije, no, yo no acepto esa comisión porque yo no puedo tener una cantina dentro de la escuela. Me dijeron que era la costumbre, que sin bebidas un baile no tenía éxito, y me dijeron que pues yo tenía que aceptar. No acepté. A partir de allí, yo sentí que más de la mitad del magisterio me tomó animadversión. Incluso como yo quería fundar una biblioteca, se burlaban de mí y me decían el sabiondo. Ya llegó el sabiondo y el director me dejó de hablar. Algunos maestros me dejaron de hablar, pero yo me refugiaba en una persona que para mí fue extraordinaria. Facundo Santamaría. Él me recibía en su casa, él era mi amigo. Había otros que eran mis amigos maestros, Jesús Salmerón, Everardo, Napoleón. Bueno, pero el maestro Santamaría era para mí mi refugio. Yo recuerdo que empezó a gustarme una muchacha y le dije, maestro, me gusta esa muchacha. Pues órale. Y dice, no, maestro, pues es que no me da miedo. Maestro, órale. Yo recuerdo que era febrero, estaba la rueda de la fortuna y que llega con la muchacha del brazo y que me dice, súbanse. Y me subió a la rueda de la fortuna con la muchacha, el maestro Facundo, y que empieza a dar vuelta la rueda y arriba y que se para. Y yo, ¿qué le pasó a la rueda? Se descompuso. Y yo arriba con la muchacha y tardó como unos 10 minutos, yo creo, porque fue mucho tiempo. O a mí se me hizo eterno. Y cuando bajé, me recibió el maestro, que le había pagado a la rueda de la fortuna para que nos dejara arriba. Y me dijo, ya lo lograste. ¿Qué, maestro? ¿Qué no le hablaste? Maestro, lo que teníamos era miedo. Eso fue para mí el maestro Facundo Santamaría. Yo creo que por él y por muchos y por todos los que fueron mis alumnos, los llevo en el corazón y aquí llevo aparte. Lo que contó Montino, me pusieron a disposición de la secretaría, me iban a cambiar por instrucciones del director. No me recibieron el jueves, como me habían dicho, no me recibieron el viernes, di mi ropa a lavar, me quedé en el hotel enredado en una sábana y afortunadamente en el buró había un lapicero y un cuaderno. Fíjense ustedes que en aquel tiempo no había televisión en los cuartos. Yo a duras penas tenía para pagar el hotel y para pagar pues, una torta, un refresco para poder comer. Pero la señora tenía un permiso, o más bien su descanso largo de 5 días. Y entonces yo tomé el cuaderno y la pluma
y con lo que sentía intensamente me puse a escribir, inventé un personaje, Antonio Mendoza, y empecé a escribir parte de mi vida, parte de lo que había vivido, mi decepción como maestro, lo que me había pasado aquí lo escribía al pie de la letra. Y cuando llegó la señora que barría, pues 8 días enredado en una sábana, pues yo salí corriendo, señora, mi ropa, me vestí, pero ya no tenía dinero para nada. Pero afortunadamente lo que es, yo nunca he tenido carencias, ni eso, porque cuando salí de la puerta del hotel, me encontré a un maestro de Chilpancingo que se llamaba Juan R. Campuzano, que era escritor, había ganado el Premio Nacional de Novela, y me dijo, ¿qué haces aquí? Le digo, maestro, ya le platiqué mi situación, recuerdo que de aquí, de la bolsa de la camisa, sacó 100 pesos y me los dio, y me dice, acompáñame a la peña literaria del Club de Periodistas, estaba a 2 cuadras del hotel. Fui, y todos de traje, todos de corbata, las mujeres con vestido largo y todas las personas muy mayores, casi ancianas. Había escritores muy famosos entre ellos. Y yo, pues, en mangas de camisa, porque yo no he usado nunca ni corbata ni nada. Y pues ahí me presenté. Tanto llamé la atención que el que dirigía la reunión dijo, ¿y este chamaco qué hace aquí? Era para ellos, era chamaco. Y dijo Juan R. Campuzano, es mi invitado. Bueno, ¿y tiene inquietudes literarias? ¿Ha escrito algo? Yo me paré y les dije, sí, he escrito algo. Me acordé de mi cuaderno. Y fíjense ustedes que me dice, lo vamos a poner en el programa. Vamos a escuchar por primera vez el escrito de un joven. Eso dijo. Yo salí corriendo, fui por mi cuaderno, me regresé y fue así como leí Un Mexicano Más. Cuando ya iba a la mitad, les dije, ¿ya los cansé? No, dijeron, no. Recuerdo que Carlos Duarte Moreno, un escritor famoso yucateco que compuso Chacha, la canción de Palmerín, le puso la letra, Granito de Sal, también es la canción de Palmerín, pero con letra de Carlos Duarte Moreno. Él dijo, es un mexicano más. Y fíjense que terminé de leer el libro, bueno, mi cuaderno, y fue el maestro Campuzano quien dice, lo voy a pasar en máquina y vamos a ir a ver un editor amigo mío. Esa es la historia. Yo ni siquiera pensaba publicarlo, yo lo había escrito por estar encerrado y porque tenía por dentro tanta decepción, tanta amargura. Cuando se escribe se debe sentir intensamente lo que se escribe, y yo lo escribí con intensidad, siempre acordándome del pueblito aquel de calles empedradas, de casas de adobe y de teja, y de corredores y pretiles de Apasqui. Y aquí nací como escritor, con tema de Apasqui. Fuimos a ver al editor, un español, que de entrada dijo, le decía viejo Juan a mi maestro, se llamaba Juan, viejo Juan, ¿cómo estás? Dice, mira, te traigo a un escritor, ahora yo era escritor, yo no había escrito porque, dice, te traigo a un escritor joven, mira Juan, nos llevó a su bodega, dice, mira, todos estos libros son por haber publicado a jóvenes que no se venden. Si no tienen nombre, no es negocio. Tráeme escritores con nombre.
no con escritores jóvenes que no siquiera nadie los conoce. Mira cuánto ha invertido en escritores jóvenes que nos tienen. Él era un editor muy famoso en la República. Pues Juan y yo nos salimos decepcionados. Dijo, vamos a comer con una amiga, una señora del club, que me recibió muy atenta. Le platicamos que no habíamos logrado que el editor se interesara en el libro, pero ella dice, yo pago la edición, dame el libro. Maestro, díselo, no, tú lo traes, lo dejamos en el taxi. Ay, maestro, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada, el decepcionado era él, no yo lo había escrito y ya, pues ya lo perdí, ya ni modo, ahí quedó. Vine a Iguala, ahí estaba la pagaduría de Apastra, me fui a ver a una hermana a Iguala y en el jardín me encontré con un amigo que había sido compañero mío en la escuela y me dijo, ¿qué andas haciendo? ¿Vienes por tus cheques? Le digo, ¿por mis cheques? ¿Cuáles cheques? Dice, ¿qué no estás trabajando en Apastra? Le digo, no, ya no, desde hace meses no trabajo. ¿Cómo que no trabajas? Pues tus cheques los tiene mi esposa, que es la pagadora. Vete a recogerlos. Le digo, pero si yo no, ya no, vete a recoger, son tus cheques. Y fui y me llevé un montón de dinero, creo que 5 o 6 meses. Pero mi conciencia estaba mal. Yo dije, estoy cobrando lo que no trabajé. Pero después se me quitó la conciencia. Y fíjense que después de llegar de Iguala, la Estrella de Oro estaba en una calle cerca, en el centro, cerca de Mesones. En la calle de Mesones estaba el editor. Yo pasé por donde estaba el editorial y el editor estaba en la puerta. Un español extraordinario, a mí me quiso mucho, yo lo quise mucho. Y me dijo, ¿qué no eres tú el joven que venía con el viejo Juan? Le digo, sí señor. Dice, carajo, el libraco ya está por salir y ustedes no vienen. Le digo, perdón. Dice, hombre, ya está impreso, ya lo voy a empastar y ustedes ni siquiera se presentan. Y que entramos y me enseñó que el libro, con la portada de ahora, pero nada más que mi apellido es con C, no con K. Y le digo, oiga, pero aquí está equivocado. Pues ya te fregaste porque ya registré el libraco y ahora tienes un nuevo nombre. Es Andraca con K. Fíjense que salió el libro. En menos de un mes se vendieron 2,000 ejemplares. La segunda edición fue de 5,000 y llegó a hacer ediciones hasta de 50,000 ejemplares. Porrúa lo tenía incluso en su aparato, en su pantalla, en su espectacular de libros más vendidos. Lo tuvo durante muchos años, arriba del 5º lugar. Siempre fue en 4º, 5º, 2º, 3º de los libros más vendidos en México. Lo escribí en 5 días y sigue siendo un libro muy vendido. Nació en Apastra, aquí nací como escritor. Gracias a eso, fíjense, pues yo me hice de una novia, porque ya era yo medio famoso, me entrevistó Jacobo Zabludowski, Paco Malgesto, bueno, en televisión salía yo, y pues no creo que por mi carita, pero sí me seguían las muchachitas, incluso me escribían. En mi escuela está pasando lo mismo que en la tuya, querían que yo era el personaje. Y me hice novio de una muchacha muy elegante, que le decía, vamos a tomar algo. Yo quiero un whisky. Ay, pues
sostuve mucho tiempo los whiskies gracias a que el editor me prestaba dinero, pero llegó el momento en que el editor ya no me prestaba. Me dijo, págame y te sigo prestando. Maestro, ¿pero con qué le pago? Dice, pues págame con otro libro. Y así salió Los Domados. Fíjense cómo salió, por deuda. Pero sí logré en Los Domados hacer una especie de continuación de Un Mexicano Más. Mis personajes van en prepa y tienen un movimiento estudiantil como yo lo había vivido en 1960, cuando logramos la autonomía de la universidad. Bueno, y cómo en aquel tiempo los políticos se metían en las escuelas para manipular a los jóvenes y para tener grupos juveniles que servíamos de mandaderos. Yo estoy en el Partido Revolucionario Institucional. ¿Y qué haces? Pues mandados. Así éramos. Y fíjense que ya después sí tomé la profesión de escritor. Un maestro me dijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo le dije, maestro, quiero ser escritor. Ah, ¿quieres ser famoso? ¿Quieres ser...? Métete de político. Los políticos siempre son famosos, aunque su fama sea de pillo, y te vuelven ricos. Digo, maestro, no, es que, perdóneme, yo no aspiro a ser político, yo quiero escribir novelas. Y me dijo esto, que es para mí muy importante. Escribir es un oficio de solitario, de incomprendido, de carencias. Prepárate para la incomprensión, prepárate para la soledad, prepárate para las carencias. Y también no pienses cuando escribas en que alguien te va a leer. Sé honesto, escribe lo que sientas, escribe lo que piensas, escribe lo que creas, aunque lo que sientas, lo que piensas y creas no sea lo que piensen, crean y sientan los de tu alrededor. Cuando ya termines, si quieres darlo a conocer y si no, guárdalo, porque te va a servir mucho en tu vida lo que escribas. Fíjate que para mí eso es, escribo lo que siento, lo que pienso, lo que creo. Muchas veces está en contra de mi alrededor, pero pues soy yo. Un señor, por cierto, sacerdote católico muy viejito, me dijo, también él escribía, ¿qué piensas ser cuando seas grande? Me hizo la misma pregunta. Yo le dije, quiero ser escritor. Se me quedó viendo y me dice, estés donde estés, tengas lo que tengas, estés con quien estés, todos tus escritos van a estar empapados de Chilapa. Aquí viste la primera luz del sol, aquí diste los primeros pasos, aquí tuviste tus primeros amores y tus primeras pequeñas decepciones. Todo lo que escribas va a estar impregnado de Chilapa. Y aunque no la nombro, pues a Chilapa la llevo en mi mente y en mi corazón. Pero Adrián me decía, tú no quieres a Chilapa porque no vas. Pues es que no voy porque ya no es mi pueblo. Le digo, ya, mi pueblo es aquel, el de calles empedradas, como Apasla, es que ya no es. El de calles empedradas, el de casas de teja y adobe, el de árboles el de cerros con muchos árboles, el de corrientes de agua con pozas, el de barrancas con pozas, el de donde jugábamos en la calle, el donde teníamos paseos con la familia,
y cuando todo giraba en torno de papá y mamá, porque los hogares eran sólidos. Ese es mi pueblo, y ese es el que llevo aquí y aquí. Toda mi obra literaria, toda, trato de presentar los problemas de mi época. Después de Los Domados escribí Debe Amanecer, que es la historia de cómo, fíjense que aquí fui profético, de cómo empieza el gobierno y el narco a confabularse en un pueblito que yo llamo Citlaltépetl. Lean Debe Amanecer, verán que estoy hablando de hoy, a pesar de que lo escribí en los años 70, hace más de 50 años. Después escribí A pesar de todo. A mí me pasó algo. Yo era muy amigo del gobernador Israel Noguera. Yo no tenía inquietudes políticas. Yo tenía una librería, vivía de vender libros, pero tenía la idea de hacer un editorial, porque yo dije, el gobierno debe tener un editorial, debe publicar lo que se ha publicado sobre Guerrero, de autores que nadie conoce, pero hay que buscar todo lo que se ha publicado sobre Guerrero. Y le dije, Israel, vamos a hacer un editorial. Y me dijo, tienes buena idea, lo vemos más adelante. Siempre que me lo encontraba, yo nunca lo fui a ver, no fui gente de ver gobernadores ni funcionarios. Siempre que podía platicar con él, decía, la editorial de Israel. Un día, a las 7 de la mañana, yo estaba todavía dormido, la que era mi esposa andaba ahí afuera, y tocaron la puerta, era el secretario particular del gobernador Israel, era apazlense, se llamaba Juan Noguera Soto, era de Apaz, el secretario particular del gobernador. Y le dijo, señora, me urge hablar con su esposo. Dice, que está durmiendo, déjeme pasar. Pasó a la recámara, me despertó y me dice, te voy a comunicar con Israel. Me habló Israel, el gobernador. Digo, ¿qué te pasa, Israel? ¿Por qué tan temprano? Dice, arréglate porque van a pasar por ti. A las 12 es la convención del partido. Tuve muchos problemas y tú vas a ser el tercero en discordia. Eres el candidato a presidente municipal de Chilapa. Yo, Israel, ¿qué te pasa? El loco eres tú, no yo. ¿Yo qué voy a hacer? Mira, ni me conocen, nadie me conoce, yo crecí ahí de niño. ¿Qué voy a hacer a Chilapa? Pero lo más importante, no quiero. Dice, te pido este favor, ayúdame. Tengo problemas. Fíjense cómo era la democracia en aquella época. Tengo este problema. Tienes que tomar posesión, no tengo otro. Tienes que tomar protesta como candidato. A las 12 es la convención. Te pido el favor, toma protesta como candidato. Toma posesión como presidente. Al mes formamos un consejo y te vienes a hacer cargo de la gran editorial que vamos a hacer en el estado. Le digo, Israel, ya me estoy arreglando, ya me voy. Pasaron por mí, mandando por mí, me llevaron a Chilapa, me estaban esperando a la entrada los políticos de aquella época y muchachas vestidas de acateca que me agarraron del brazo. Empezó a gustarme la política. Y caminamos y empezaron con la música y me llevaron entre porras fingidas, yo creo, porque ni me conocían, y llegué a tomar posesión como candidato, después como presidente. ¿Y qué creen? Me gustó ser presidente. Me gustó porque la mayoría de los pueblos de Chilapa no hablaban español. Y yo había tenido otra vez una pretensión romántica. En aquel tiempo los inditos eran súper discriminados. Y a mí me gustaba una indita, una niña como de 10 años y yo tenía como 10.
que cuando yo pasaba se mordía el rebozo, su mamá vendía cazuelas y yo pasaba, y un día me atreví a decirle, buenos días niña, y la mamá me dijo, ¿qué vas a llevar muchacho? Tengo caso. Yo nomás le dije buenos días a la niña. Dice, no te entiende, ella no habla Castilla. Muy inteligente yo dije, voy a preguntar cómo se dice buenos días en náhuatl. Papá, ¿cómo se dice buenos días en náhuatl? Mi papá era médico y tenía muchísimo cliente enfermo de las comunidades. Y dice, buenos días. No, yo no sé. Fíjense, Chilapa vivía de los indígenas y ni mi maestro de español, ni el director de la escuela supo decirme cómo se decía buenos días en náhuatl. El director de la escuela incluso me dijo, le dije, ¿por qué no nos enseñan náhuatl? Dice, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? La escuela es para ir adelante, no para ir para atrás. Así era la discriminación. Pues bueno, pues yo dije, ahora aprendo náhuatl siendo presidente. Llevaba mis intérpretes, mis ¿cómo se llama? Traductores, pero pues todos hablaban náhuatl. Y además algo muy importante, para mí, y esto lo digo, gobernar no es andar repartiendo apoyos ni dando dádivas. Gobernar es coordinar e impulsar, promover los esfuerzos populares por el desarrollo. Yo tengo esta idea, el desarrollo personal, el desarrollo familiar y el desarrollo de una comunidad no es asunto del gobierno, es asunto de la persona, de la familia y de los habitantes de la comunidad. Son ellos los que deben promover el desarrollo, no el gobierno. El gobierno debe coordinar los esfuerzos, debe impulsar los esfuerzos y debe manejar las finanzas públicas para apoyar esos esfuerzos cuando se necesite. Gobernar, me decía Alejandro Cervantes Delgado, que fue uno de los mejores gobernadores, gobernar es lograr paz, tranquilidad y armonía. Si no hay paz, tranquilidad y armonía, no hay gobierno. Bueno, mi libro, a pesar de todo, es todo eso. Y así seguí hasta que escribo en mi propio surco que mencionó Tino, que es mi autobiografía. Fíjense que pues yo lo escribí dije, mis hijos tienen que saber cómo era, cómo viví, pero ahí narro el movimiento del 60 día por día, el movimiento del 68 tal como fue. Narro los acontecimientos que ocurrieron en la época que he vivido y algo muy importante, narro con mucho cariño mi estancia en La Paz, porque independientemente de que fue poco tiempo, en La Paz, que lo llevo aquí y aquí como a mi tierra, aquí nací como escritor. Yo quiero que lean en mi propio surco de Vera, ahí narro incluso cómo era Paz cuando yo vivía aquí. Sobre los indígenas también escribí el último, el más reciente. A mis escasos años todavía pienso seguir escribiendo. Toribio 14 Nahuelitán, donde narro cómo los indígenas son discriminados y cómo después los propios indígenas se lanzan contra la cultura indígena. ¿Por qué? Por influencia de quienes lo discriminan. Pues ya me alargué. Si alguien me quiere preguntar, si alguien ha leído algún libro mío, que yo creo que sí todos, pregúntenme y yo con todo gusto. Y yo le agradezco a todos su presencia y claro a Mario su invitación, al presidente municipal, sus atenciones y a todos, al doctor Ral. Yo quiero decirles algo muy importante. Yo les di datos de Adrián Castrejón.
los tomé de los apuntes que un joven hizo de Adrián Castejón, un joven apatense, el doctor ahora Ralph, que él fue quien escribió, el que tiene esos apuntes sobre Adrián Castejón. Lo que dijo ayer, lo que nos dijo Tino Salmerón, debe publicarse. Es de veras extraordinario, debe completarlo. La obra del presidente David ha sido intensa, no tiene los datos, pero hay que llenar ese hueco para que el libro salga completo. Quien no conoce su terruño no lo puede amar. Para amar algo necesitamos conocerlo. Si no conocemos a Pazla, no digamos que lo conocemos. Yo hasta cierto punto puedo decir, amo a Pazla porque lo conozco. Muchas gracias. Y bien, gran honor el tener con nosotros al escritor, a nuestro maestro, a nuestro paisano, porque dice que siente de Apasla. Se siente hijo de Apasla, ¿verdad? Y ama a Apasla. Los invitaba que si alguien quería preguntar sobre su material que ha escrito, desde un mexicano más hasta Patolchin, que es dice, no el último, porque dice que faltan todavía más. ¿Tienen la palabra, compañeros, compañeras? ¿Quién quiere interactuar con el maestro? Mi duda es, creo que no lo mencionó, un mexicano más se llevó a película, ¿no? Parece ser que la vi. Sí, ¿verdad? No lo mencionaron. Sí, nada más eso, de que reafirmar que sí se llevó a película. No sé los actores, pero sí me acuerdo de haberla visto. Fíjense cómo salió la película. Me invitaron al estado de Hidalgo, a un lugar, creo que fue Tecupilco, no, Tecupilco es Estado de México, creo que fue Actopan o Tula, no, fue en algún lado, una ciudad grande, y pusieron una lona muy grande fuera de la ciudad. Los organizadores me dijeron, pusimos la lona afuera porque la gente que va a ir no cabe en ningún local que tenemos. Fueron como 2,000 personas a mi presentación. Incluso recuerdo que tronaron cohetes cuando llegué y que pues yo estaba asombrado. Yo dije, para la presentación de un libro, tantas gentes. Y yo dije, bueno, pues son muchos, levanten la mano quien me haya leído. La levantaron casi todos. Y dije, bueno, entonces yo no tengo por qué platicar. Vamos a hacer un diálogo, autor con público. Pero yo no había leído un mexicano más desde que lo escribí. Y casi todas las preguntas fueron sobre un mexicano más. Y yo ya, ¿recuerdan que Peña Nieto no se acordaba ni de qué libros había leído? Pues yo quedé peor, yo no me acordaba del mío. Y fíjense que cuando regresé a la casa de ustedes, pues yo quedé mal ante tanta gente y no me acordaba de mí. Tenía que preguntarles, a ver, léanme ese. Y bueno, y me puse a memorizar, pero apuntando. Y le agregaba algunas cosas y todo. Yo dije, para otra presentación voy a hacer así. Según yo, que nunca había leído un guión de cine, según yo me había salido un guión de cine. Un día, ahí lo tenía guardado también, son casualidades. Y mi editor, uno de mis editores, Editorial Anaya, estaba en Chilpancingo
nos encontramos y me presentó, dice, mira, te presento al director de cine, Cardona, René Cardona. Ah, mucho gusto. Ah, no, pues yo he visto películas de usted y todo. Los acompañé a almorzar en un restaurante cerca de mi oficina. Y allí me dijo René Cardona, me gustaría que nos dieras autorización para hacer la película de tu libro. Y yo le dije, ya tengo el guión. Fíjense nomás que es ridículo. Y que le digo, sí, lo tenía afortunadamente en la oficina que estaba cerca, fui por él, que se lo doy, y que lo lee, que dice, este es tu guión. Dice, mira, lo voy a hacer, pero siempre de acuerdo contigo. Se hizo la película con verdaderas estrellas. Se hizo con Patricia Reyes Espítola, con Alberto Estrella, con Ernesto Gómez Cruz, con Manuel Ojeda, y la película tuvo mucho éxito en México, en la República, pero a Guerrero no llegó. Pero era director de la secundaria mi amigo Tino Santamaría, y él me permitió que le entrenáramos, oigan bien, aquí pusimos la pantalla y aquí estrenamos la película que nació de Apatla. Incluso yo pretendí que se filmara en Apatla, pero como dijera, los argumentos eran: no hay hoteles de categoría, los actores no van a aceptar dormir en cualquier parte. Bueno, no había ni hoteles. Y entonces en Apatla no se pudo filmar. Se filmó en un pueblito del Estado de México, colindando con Querétaro. Y así fue como nació la película, que ustedes la pueden ver en YouTube. Si ponen Un Mexicano Más, la película. Pero tienen que poner la película porque si no les sale el libro. Pues otra vez, ya alguien quiere. Sí, una anécdota que yo no sabía de su existencia. Entonces, un compañero de Tierra Caliente, en una reunión de consejo técnico, yo soy maestra jubilada, en una reunión de consejo técnico habló de este libro, de Un Mexicano Más. Ya de ahí me surgió la experiencia, la idea de conseguir ese libro, y ya lo leí y de ahí me enteré de usted, porque no lo conocía. Una disculpa. Ay, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, mi pregunta es, este libro se han hecho muchas ediciones, tengo entendido que unas 60 más o menos. Nos llevamos las 121. 121, bueno, ya me quedé a la mitad. En otras editoriales más. Más de 121 ediciones. Que la primera 2.000 libros, luego 5.000 y así se fue. La más grande edición, ¿de cuántos libros ha sido? Bueno, termino la pregunta general. ¿Cuántos libros más o menos? Se han hecho muchísimos libros. La pregunta al autor: ¿para dónde se van esos libros? ¿Quién los compra? ¿Hasta dónde llegan? Sí, a mí primero quiero decir que hasta cierto punto tengo resentimiento contra Un Mexicano Más, porque ha habido libros como, ahora que me acuerdo, que me llevé 2 años haciéndolo. Sin embargo, es Un Mexicano Más que escribí en 5 días, el que es mi carta de presentación en todas partes. Se han impreso muchísimas ediciones de muchísimos ejemplares. Creo Editores Mexicanos Unidos hizo una edición de 100,000 ejemplares en España.
Yo no sé cómo fue la distribución, no sé nada porque ya no tengo relación con Editores Mexicanos Unidos. Yo quiero decirles, y esto para todos los que escriben, porque aquí hay escritores increíbles, Hugo Figueroa, su hermano, bueno, todos aquí, compositores y todo. Escribir no es negocio a pesar del éxito de un libro. Costamik, mi editor actual, bueno, hay ediciones de Anaya, hay ediciones de Editores Mexicanos Unidos. Costamik distribuyó en toda la República y la Secretaría de Educación recomendó a un mexicano más para los estudiantes de secundaria. Entonces, en muchísimas escuelas secundarias, los maestros recomendaban un mexicano más. Pero también en muchas partes fuera del país. Fíjense que por un mexicano más fui a Colombia, a Cartagena. En Cartagena yo visité tres librerías de Cartagena, y sin decir quién era, pregunté, oiga, y de los autores mexicanos, ¿quién más se vende? Me nombraban, claro, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, me nombraban a muchos, pero entre ellos a Juan Sánchez Andraca, con un mexicano más. Es decir, un mexicano más en mi carta de presentación, pero yo no he tenido promoción. El libro sí, yo no. Yo vivo en un pueblito campesino de 30 casas, somos muy poquitos habitantes, en donde en una ocasión en Reforma, a 8 columnas, en la página cultural salió Juan Sánchez Andraca visita Reforma, y venía un artículo muy elogioso en Reforma, y a 8 columnas en la página cultural. Entonces yo llegué a mi pueblo y quise presumirle a mi vecina, y le dije, mira, salí en el periódico, no me espantes, ¿qué hiciste? Es decir, yo no me he hecho promoción. Quiero decirles, a tal grado no, que en una vez llegué a un restaurante y la señora del restaurante estaba leyendo Debe Amanecer. Y entonces me vio y se paró y me dice, mira, este autor se llama como tú. Le dije, yo soy. ¿Cómo que tú eres? Le digo, pues sí, yo soy el autor. No me digas. A ver, fírmamelo, que se lo firmo. Llegó su marido y que le arranca la hoja. Y que me dijo, ya existe babosa mi mujer. Ya te haces pasar por escritor. A ese grado yo no tengo promoción. Mis promociones son estas. A veces, ¿no? Pero, pues, ¿qué dijera? A pesar de eso, pues es un mexicano más que me ha abierto todas las puertas. Ayer, alguien me dijo en la casa de Mario, debe ser riquísimo, porque yo le dije que todavía no me jubilo, yo sigo yendo a trabajar a la oficina de la Secretaría de Educación. Dice, pues, ¿para qué quieres jubilación? Eres riquísimo, ¿cuántos libros se han vendido? No, yo ya le cambié el nombre a Costamik, ahora se llama A Mi Costa, porque son ellos los que viven de los libros. Me quedaron a deber más de 15 años de derechos de autor y todavía se declaran en quiebra para no pagar. Y además, los editores, y esto se los digo a quienes publican libros, los editores muchas veces reportan al autor, se hicieron 2000 ejemplares, pero hicieron más. Esto yo lo he comprobado con un mexicano más. Y muchas veces hay ediciones piratas del propio editor que los vende a más bajo precio
a través de puestos de libros, a través de vendedores ambulantes. Ser escritor, vuelvo a repetir, es ser incomprendido, es ser solitario y tener carencias. Claro, dirán ustedes, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes vivieron como reyes, pero no por sus libros. Ellos tenían privilegios gubernamentales, porque el gobierno muchas veces se agarra de la gente famosa que tiene influencia. Y pues... ¿Alguien más? ¿Otra participación? Aquí, Mario. Adelante, médico. Bien. En primer lugar, quiero felicitar a nuestro querido maestro Juan Sánchez Andraca por su vasta obra literaria. Sabemos, como él ya lo dijo, un mexicano más, nacido aquí en Apastla, de su obra de presentación, y a los apastenses nos enorgullece ese hecho. Maestro, también agradecer su presencia. Sabemos que a sus 85 años no es fácil trasladarse, requiere mucho esfuerzo, mucho amor para nuestro pueblo. Nosotros aquí también lo queremos mucho, lo respetamos, lo admiramos y tiene nuestro reconocimiento. Igual para su esposa, que siempre lo acompaña. Ya nos hemos visto varias veces, nos vimos en Tixla, nos vimos en Iguala, ahora aquí en Apastla. Muchas felicidades. Pues muchas gracias a mi gran amigo, doctor general y doctor, y muchas gracias a ustedes. Pero si alguien quiere participar más, ya se cansaron. Quiero decirles que todos mis libros están aquí, trajimos para su venta, porque para un escritor es muy importante que lo lean. No se puede ser escritor sin lectores. Pero también hay algo que escribí. Yo escribí la vida de Apastla con el apoyo de él, con el apoyo de él y con el apoyo del profesor Facundo Santamaría. Él fue quien me platicó. Dice, fíjate que a Adrián Castrejón le decíamos el indio, pero nadie le puso el apodo, se lo puso su mamá. Dice, porque todos sus hijos eran güeros. Y resulta que Adrián salió prietito y entonces su mamá le decía mi indito y por eso se le quedó el indio Castrejón. Fíjense. Y todo eso pues lo ven en el libro de Apastla. Hice un folletito así, lo hice cuando yo era director del Instituto de la Cultura en Guerrero, pero lo hice para mí. Pero le puse los sellos oficiales porque mi idea era que el gobierno comprara y repartiera entre los pueblos. No me compró nunca y lo vendemos, traemos poquitos, pero ojalá a través del libro conozcan ustedes el pueblo de Apastla, el Lidazo, ahora la ciudad de Apastla. ¿Cómo se llama el nuevo? No, le pongo el nombre hasta el final. Recuerden ustedes, un mexicano más, bueno, ni siquiera iba a ser libro, fue quien dio el manotazo y dijo, ese es un mexicano más. No, el nombre lo pongo al último, porque muchas veces, mira, en todo lo que se escribe, se van dejando gotitas y a veces chorros de la vida personal. Yo tengo una idea aquí, como si me embarazara mentalmente de una idea de que voy a escribir un libro con esto y lo ando hasta que ya hay que sacarlo, ya no lo aguanto y pongo a escribir, pero empiezo con el tema que tanto tiempo llevaba aquí y resulta que en la primera página ya cambié. Es decir, cuando se empieza a escribir parece mentira, pero como que es la pluma la que nos lleva. Pues yo a través de mis libros, de todos, doy a conocer mi vida, mis ideas, todo personal. Muy bien. El maestro Tino también quiere participar. Yo tengo una duda y quisiera preguntarle al maestro lo siguiente.
En aquellos tiempos que usted fue nuestro maestro aquí en la secundaria, había 4 estudiantes creo que todos éramos del segundo B: Antonio Adán Figueroa, Gaudencio Barbosa Olmedo, Jorge Arteaga Montes de Oca y su servidor. Y andábamos con el maestro, nos identificábamos con él porque era el maestro más joven. Pero a él le gustaba caminar y le gustaba nadar. Entonces nos pedía que dónde se podía nadar, lo llevábamos al río, aquí al Cajón, muchas veces. Otra vez fuimos a Tlajocotla caminando, no había carretera de Oxotitlán para allá. Entonces, una anécdota chistosa del maestro: en aquel tiempo nosotros teníamos la idea de ir en la calle y echándole el brazo al compañero, y él nos regañaba. Dice: caminen como la gente no puede. Esa vez que fuimos a Tlajocotla veníamos caminando y se nos hizo noche en Oxotitlán, de tal manera que aquí en el Agua Fría ya estaba súper oscuro y la carretera pues no estaba tan pareja, terracería, y ahí veníamos 3 compañeros, y él, venía Gaudencio Barbosa, venía Jorge Arteaga y yo, y él. Bien oscuro, cuando sentimos el brazo del maestro y del otro lado. Entonces, me acordé precisamente de lo que decía. Ahora, mi pregunta sería en el sentido en el libro aparecen precisamente los nombres de nosotros. Hay un Tino, hay un Toño, hay un Jorge, hay un Facundo. Lógicamente ya entendimos que el libro lo escribió con sus experiencias, pero después de esta pregunta yo quisiera compartir con ustedes algo que él escribió en su autobiografía, que dice lo siguiente. Dice: ahora escribo mi autobiografía. Quise hacerla porque en ella doy testimonio de los años que me tocó vivir, que son los años con más cambios en la historia de la humanidad. Pasamos de la vela a la electricidad, del burro, la mula y el caballo al carro y al avión, de la pureza del agua y el aire a la contaminación, de corrientes cristalinas, lagunas y lagos limpios a focos de infección, de zonas boscosas a la deforestación. Crecieron las ciudades y los pueblos, desaparecieron lenguas indígenas y llegaron la televisión, las computadoras, los celulares. Ahora los niños y jóvenes conocen los cerros, los bosques, los ríos solamente a través de la computadora. También se debilitó la conciencia de familia, de comunidad, desaparecieron la confianza y el respeto, surgió la violencia. El valor dinero superó a todos los valores. Nos inundamos de consumismo y vulgaridad. El gobierno perdió la autoridad moral y la corrupción empapó a individuos e instituciones. Es interesante este libro porque hay una similitud entre Apastla y Chilapa. Como él decía, el maestro, calles empedradas, casas de teja, calmiles grandes con árboles frutales, mangos, limones, naranjos, y se ha perdido muchas de esas costumbres que se tenían. Les quise compartir esto para que vean la manera en que los que no han leído algún libro del maestro, la forma sencilla pero tan clara de expresar sus ideas. Pero lo más importante, y lo que él dice, que nace de aquí, no se inventa las cosas. Él lo que ve lo plasma, pero con ese sentimiento de pertenencia a una comunidad. Pues sí, así es. Yo viví las velas, los candiles, los burros y los caballos, aunque nunca me he subido a un burro, ni a un caballo. Hace como 15 años con mi esposo, que es muy joven, me subí atrás de un caballo, él ya iba en la silla y yo me puse a mancar y yo iba temblando de miedo. No así cuando me subía a un helicóptero, creo que me da más miedo el burro que el helicóptero. Pero fíjense que los cambios que experimentamos son los tecnológicos, son grandes, pero lo más que nos ha afectado
es lo que dice, cambió la mentalidad de las personas. Ahora nos enseñan a tener éxito, y el éxito lo ubican en el dinero. Te dijo, ¿cómo estás? Muy bien, gano lo que quiero, tengo esto, y presumen, y tal parece que se presentan con sus cosas, presentan lo que tienen, no lo que son. Esto ha traído como consecuencia todos los males. Incluso en la Biblia dice, el amor, no dice el dinero, dice el amor al dinero es causa de todos los males. Y todos los males que estamos viviendo son producto de eso. Yo creo que no hay pobres económicos, hay pobres mentales, porque si se tiene lo necesario para vivir, ya no se pobre, y si siempre se tiene lo necesario es porque se trabaja. Cuando no se tiene es porque no se trabaja. Claro que hay gente que está impedida para trabajar, pero debe tener una estructura familiar que lo apoye. En aquel tiempo, cuando yo era joven, muy poco se hablaba de pobreza económica. Se hablaba de pobre burro, como lo cargan, pobre vaca, está muy flaca, o pobre señora, a duras penas camina, pero no de pobreza económica. La pobreza económica creo que la inventaron los políticos y empezaron a ayudar a los pobres, y ayudando a los pobres se enriquecieron. Y también ayudando a los pobres los empobrecieron más, porque las necesidades son las que provocan el desarrollo. Yo necesito y por lo tanto tengo que hacer. ¿Ven? Alejandro Cervantes me dijo, gobernar no es andar dando apoyos, ni siquiera recibiendo peticiones. Es promover el desarrollo personal a través del trabajo. Eso es gobernar. Impulsar al trabajo. Yo no sé el señor presidente, pero debe tener la experiencia que tienen ahora muchos. Yo no tuve esa experiencia, que ahora los presidentes solamente reciben peticiones y puro dame, hasta para las fiestas religiosas piden para todo, porque consideran que el gobierno debe dar. Y precisamente por eso las campañas políticas son en base a quién ofrece más, a quién va a dar más. Allí en un pueblito de Achapaloya, donde yo viví, que es Náhuatl, llegó un político y empezó a ofrecer: si ustedes votan por mí, sus hijos van a tener desayunos calientes en la escuela, van a tener uniformes, van a tener libros de texto gratuitos, van a tener todo. Y un viejito que estaba junto a mí dice: ¿y este señor a qué horas se acuestan con nuestras mujeres? Y órale, ¿por qué dice eso? Dice: porque si les está prometiendo a todos los niños lo que está prometiendo, es que son sus hijos. La obligación es de los papás, no del gobierno. Y ahora le han quitado esa obligación a los papás. El viejito con su opinión dio al clavo. No podemos quitar responsabilidades a nadie. Cada quien debe cumplir con las responsabilidades. Decía Alejandro también, porque yo lo entrevisté. Por cierto, traemos un libro de Alejandro, ¿verdad? Yo le hice unas entrevistas donde tienen que leer los que aspiran a ser políticos, que aprendan de un priista. No, yo no soy del PRI, ni de ningún partido, pero de un priista como Alejandro tienen que aprenderlo de todos los partidos. Él decía que el gobierno administre los fondos públicos, que las personas administren su presupuesto personal, que las familias administren su presupuesto familiar, pero el gobierno no tiene por qué meterse
ni con el presupuesto familiar, ni con el presupuesto personal. Eso es responsabilidad de la persona y de la familia. Eso decía Alejandro. Y tiene razón. Cuando empiezan a resolver los problemas de uno, pues ya no hay necesidad. Y si ya no hay necesidad, ya no hay acción. Ahora todos los viejitos nos apellidamos López. Juan López porque mi papá me da. Muchas gracias. Muchas gracias al director de la escuela por su hospitalidad. Muchas gracias a otro aparte que ya se hizo patense y que quiere mucho aparte, el director de la secundaria. Muy bien. Buenas tardes. Nada más así rapidito, una experiencia de cómo conocí su libro antes de leerle el reconocimiento. Yo trabajé en una comunidad del municipio de Telvapan, colindando con el Estado de México, en el 97. Ahí conocí un compañero de Apizaco, Tlaxcala, el cual tenía en su poder el libro de un mexicano más. Yo en sus cosas empiezo a indagar y lo encuentro y le pregunto que de qué trataba ese libro. Me empieza a platicar, te lo recomiendo, está muy bueno. Es de un autor de Guerrero, ¿no lo conoces? Le digo no. Lo empiezo a leer y lo leí en 2 noches, completo. Y ahí en la primera oportunidad que tuve de salir a Chilpancingo lo adquirí y hasta el día lo conservo. Y lo he compartido algunas frases que me quedaron grabadas que vienen ahí, como lo es, cómo debe trabajar el maestro en cuanto a los alumnos, que no debe haber consentidos, que los consentidos deben ser los que más necesitan de él, los que son de lento aprendizaje y no los que ya están avanzados, que es algo que recalca mucho por ahí. Pues bien, le voy a leer el reconocimiento. Es el Honorable Ayuntamiento Municipal de Apazla, Guerrero, Administración 2021-2024, otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Sánchez Andraca por su destacada participación y desempeño en la presentación del libro Un Mexicano Más, inspirado en una institución de nuestro municipio. Todo esto en el marco del festejo de los 100 años de su elección. Firma Dr. David Manjares Miranda, Presidente Municipal Constitucional. Al mismo tiempo también Misión Cultural Apazlense entrega al escritor Juan Sánchez Andraca un reconocimiento y que dice así: Misión Cultural Apazlense otorga el presente reconocimiento al escritor Juan Sánchez Andraca por su destacada participación en la conmemoración del centenario de la elección del municipio de Apazla, con la presentación de su libro Un Mexicano Más, el día 18 de mayo de 2024. Atentamente, Misión Cultural Apazlense, presidente Mario Román Brito, secretario Constantino Santa María Baena y tesorero Juan Castañeda Salgado. Enhorabuena, maestro, y felicidades por estar en este lugar. Le agradecemos muchísimo. Y usted ayer dice, a un amigo se le visita en la cárcel. Se le visita cuando está enfermo, pero también se le visita cuando presenta su libro, dice. Y yo le completaría, y cuando se le compran también sus libros para que lo conozcan más a fondo. Sí, ahí están los libros. Me gustaría a los que aspiran a ser políticos que leyeran a Alejandro Cervantes. Y para querer a Apazla, un librito chiquito que se llama Apazla de Castrejón. Ahí lo tenemos también.
Yo quiero invitar a todos los presentes que compren los libros del maestro. Les voy a decir por qué. Yo creo que el único hombre que conozco que vive de acuerdo a su manera de pensar. Muchos pensamos de una manera, pero actuamos de manera diferente. Él pudo haber tenido poder y mucho dinero, pero él prefirió esta vida sencilla y viviendo de sus libros. Cuando fue presidente de Chilapa, él lo mencionó, hubo una reunión importante en Huitzuco y vino el presidente de la República de aquel entonces, Luis Echeverría Álvarez. Él participó con una ponencia en donde hablaba de cómo se podían solucionar los problemas del campo. Impactó tanto su participación a Luis Echeverría que le dijo al gobernador, era Israel Nogueda, ¿sabes qué? Dice, dile al presidente de Chilapa que me lo llevo de consejero. Oiga, dile que me lo llevo, y que va y que le dice, oye Juan, dice, prepárate, el presidente dice que te vas con él ahorita. ¿Cómo que me voy? Así te vas. Y se lo llevó. Fue consejero presidencial y pudo haber hecho una carrera política en donde tuviera, repito, poder y dinero, pero él, cumpliendo su propósito de asesorar, se regresó a lo que le gusta. Él dice, no soy escritor, soy librero. Entonces yo invito a que compren sus libros.